Hoy vamos a ver los capítulos 8 y 9 del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El octavo capítulo se dedica a la formación del Estado de los germanos y el noveno indaga en las condiciones económicas generales que en el estadio superior de la barbarie minaban la organización gentilicia de la sociedad y la hicieron desaparecer con la entrada en escena de la civilización. Bueno, para empezar, Engels utiliza sobre todo los datos que César recopiló para hacer una estimación de la población germana de aquel momento. Así, tomando más o menos para cada pueblo la cifra media de 100.000 individuos, la población total de la Germania Magna se elevaría a 5 millones de personas. Cifra considerable, dice, para un grupo de pueblos bárbaros, que sería 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es, por ejemplo, una cifra mucho más alta que la de la totalidad de iroqueses en su pico más alto. Además, dice que esta cifra no incluye ni mucho menos a todos los germanos de la época. Estima que contando los pueblos germanos de origen gótico, en los comienzos de nuestra era había ya probablemente un total de 6 millones de germanos por lo menos. Después de fijar su residencia definitiva en Germania, la población debió crecer a un ritmo cada vez mayor. Los descubrimientos hechos en los pasos de, y no sé cómo se pronuncia este lugar, y que ponen en el PowerPoint, Schleswig, del siglo III, prueban que por aquella época había ya en las orillas del mar Báltico una industria metalúrgica y una industria textil desarrolladas. Se desplegaba un comercio activo con el Imperio Romano y entre los ricos existía ya cierto lujo. Todo ello indicio de una población más densa. En el siglo III comienza también la ofensiva general de los germanos en toda la línea del Rin, de la frontera fortificada romana y desde el Mar Norte hasta el Mar Negro, prueba directa del aumento constante de la población, la cual tendía a expandirse territorialmente. La lucha duró 3 siglos, durante los cuales las principales tribus de los pueblos godos presionaban en dirección sudeste, formando el ala izquierda de la gran línea de ataque. En el centro, los altoalemanes empujaban desde el Alto Danubio y en el ala derecha, los istebones, ahora los francos, avanzaban a lo largo del Rin. Así, a finales del siglo V, el Imperio Romano se hallaba débil, desangrado e impotente ante los invasores germanos. Bueno, ¿y cuál era el estado del Imperio Romano en ese momento? Pues en esta época asistimos a lo que Engels llama la tumba de la antigua civilización grecorromana. No había diferencias nacionales entre galos, iberos, etcétera, sino que todos se habían convertido en romanos. La ciudadanía romana se concedía a todos, ya no expresaba ninguna nacionalidad, sino que tan solo indicaba la carencia de nacionalidad. La administración y el derecho romanos la administración y el derecho romano habían disuelto en todas partes las antiguas uniones gentilicias y a la vez los últimos restos de independencia local o nacional. Pero existían en todas partes elementos de nuevas naciones. Los dialectos latinos de las diversas provincias fueron diferenciándose cada vez más y las fronteras naturales que habían determinado la existencia como territorios independientes de Italia, las Galias, España y África subsistían. Aún así, en ninguna parte existía la fuerza necesaria para formar con esos elementos naciones nuevas. La enorme masa humana del territorio romano estaba unida simplemente por el Estado romano y este se había convertido en una máquina gigantesca y complicada cuyo único fin era explotar a los súbditos. Impuestos, prestaciones personales al Estado y censos de todas clases empobrecían cada vez más a la población. Además de los cobros arbitrarios de los gobernantes, recaudadores y soldados que reforzaban la opresión. Las provincias habían arruinado a Roma, que se había convertido en una urbe provinciana como las demás. Ya no era soberana, ni centro del imperio, ni sede de los emperadores y gobernantes, que ahora pues, residían en otras ciudades como Constantinopla, Treveris o Milán. Así, en realidad, el Estado romano en este momento basaba su derecho a la existencia en el mantenimiento del orden en el interior y en la protección contra los bárbaros en el exterior. Pero dice Engels que ya en ese momento su orden parecía más perjudicial que el peor desorden y los bárbaros contra los cuales pretendía proteger a los ciudadanos eran esperados por estos como salvadores. Esto no es una sorpresa, ya que la situación social era la siguiente. En los últimos años de la República, la dominación romana se reducía ya a la explotación de las provincias conquistadas y el imperio simplemente lo que hace es formalizar
Alguien está moviendo las diapositivas, me parece. Ahí va. Y el imperio simplemente lo que hace es formalizar legislativamente esta explotación. Había empobrecimiento general, disminución de la población, decadencia de las ciudades, descenso de la agricultura a un grado inferior, la agricultura que es la rama más importante de la producción en todo el mundo antiguo. También hay retroceso del comercio, de los oficios manuales, del arte, etc. Los dominios que desde el fin de la República ocupaban casi todo el territorio peninsular italiano habían sido explotados de dos maneras, o en pastos para ganado o en villas para la horticultura, principalmente para abastecer a las urbes. Los primeros se conservan y se extienden, y las villas y su horticultura se arruinaron por el efecto del empobrecimiento de sus propietarios y la decadencia de las ciudades. La explotación de latifundios, que se basaba en el trabajo de muchos esclavos, ya no producía beneficios, pero en aquella época era la única forma posible de agricultura a gran escala. Así, el cultivo en pequeñas haciendas había llegado a ser, de nuevo, la única forma rentable, y las villas fueron divididas en pequeñas parcelas que se entregaron a arrendatarios hereditarios, o más bien administradores, que pagaban cierta cantidad de dinero. Pero las parcelas se entregaban preferentemente a colonos a cambio de una renta anual fija. Estos colonos estaban sujetos a la tierra y podían ser vendidos con sus parcelas. Hay que tener en cuenta que estos colonos no eran esclavos, pero tampoco eran libres. No se los considera todavía siervos, pero sí que fueron los precursores de los siervos de la Edad Media, y como veremos después, pues tienen muchos rasgos en común. La razón por la que se instauró esta forma de funcionar fue que la antigua esclavitud ya no servía, no era productiva. En el campo, en la agricultura a gran escala o en las manufacturas urbanas no daba ningún provecho significativo, y el mercado para sus productos ya había desaparecido. La agricultura en pequeñas haciendas y la pequeña industria a la que se veía reducida la gigantesca producción esclavista de la época imperial no tenían dónde emplear a tantos esclavos. Bueno, en consecuencia, por una parte vemos el creciente aumento de las liberaciones de esclavos, que eran una carga para sus amos, y por otro, el aumento de colonos y los libres depauperados, que son análogos a los poor whites de los antiguos estados esclavistas de Norteamérica. Por comentar, Engels afirma que el cristianismo no tuvo absolutamente nada que ver con la gradual extinción de la esclavitud, que durante siglos coexistió con ella en el Imperio Romano y posteriormente jamás impidió el comercio de esclavos a cargo de cristianos, ni de los germanos en el norte, ni de los venecianos en el Mediterráneo, ni más recientemente, en ese momento, la trata de negros. Así pues, la antigua esclavitud acaba por desaparecer porque su producto era inferior a su coste. Pero el mundo romano aquí se encuentra con un problema, ya que la esclavitud era económicamente imposible y sabemos que los hombres libres lo sustituyeran e hicieran este trabajo estaba mal considerado, moralmente estaba proscrito, por lo que aún no podían sustituirlos. Dice Engels que la única salida posible era una completa revolución. Para describir la situación en las provincias utiliza de la que más datos había, que son las Galias. Allí, junto a los colonos, aún había pequeños agricultores libres, y estos, para estar a salvo de la violencia de los funcionarios, los magistrados y los usureros, a menudo se ponían bajo la protección o el patronato de un poderoso. Esta situación no se dio solamente entre los campesinos aislados, sino también entre comunidades enteras. Este poderoso, a cambio de la protección, les imponía la condición de que le transfiriesen el derecho de propiedad de sus tierras, y en compensación les aseguraba el usufructo vitalicio de las mismas. La Iglesia imitó esta estrategia en los siglos IX y X para agrandar sus bienes. Bueno, y esta era la situación en la que se encontraba el Imperio Romano en el momento que llegaron los germanos. Estos últimos se apropiaron de 2/3 de las tierras del ya inexistente Estado romano y se las repartieron. El reparto se hizo según el orden establecido en la gens, es decir, como los conquistadores eran pocos, gran parte del territorio quedó sin dividir, una parte en propiedad se dividió en propiedad de todo el pueblo y otra parte en propiedad de las distintas tribus y gens. En cada gens los campos y prados se dividieron en partes iguales y se sortearon entre todos los hogares. Aunque esta costumbre se pierde de pronto en las provincias romanas, y las parcelas individuales se hicieron alodios, que son propiedades privadas transferibles. Los bosques y pastos permanecieron indivisos para su uso colectivo, regulados según la antigua costumbre y por acuerdo de la colectividad.
al igual que el modo de cultivar la tierra repartida. Cuanto más tiempo llevaba establecida la gens en un poblado, más iba mezclándose germanos y romanos y más se iban borrando el carácter familiar de la asociación ante su carácter territorial. De esta manera, la organización gentilicia se transformó en una organización territorial, como hemos visto que pasó en la anterior sesión con la gens ateniense y romana, y estuvo en condiciones al Estado, por lo menos en los países donde se mantuvo la marca, en el norte de Francia, en Inglaterra, Alemania y Escandinavia. No obstante, se conservó el carácter democrático original propio de las organizaciones gentilicias. El vínculo consanguíneo en la gens se perdió rápidamente, ya que sus órganos en la tribu y el pueblo degeneraron a causa de la conquista. Ya hemos visto que la dominación de los pueblos subyugados era incompatible con el régimen gentilicio, y aquí se ve esto claramente. Los pueblos germanos, que ahora eran dueños de las provincias romanas, al tener que organizar su conquista, no podían absorber a las masas romanas en las corporaciones gentilicias, ni dominar a las primeras por medio de las segundas. A la cabeza de los cuerpos locales de la administración romana, que al principio se conservaron en gran parte, era necesario colocar en sustitución al Estado romano pues otro poder, que solamente podía ser otro Estado. Así los representantes de la gens tuvieron que transformarse en representantes del Estado. Pero el representante más inmediato del pueblo conquistador era el jefe militar, ya que la seguridad interior y exterior del territorio conquistado requería de un mando militar fuerte. Dicen que se había llegado la hora de transformar el mando militar en monarquía y se transformó. Vemos el ejemplo del imperio de los francos. Los salios, que es uno de los grandes grupos en los que se dividían los francos, se hicieron con la posesión absoluta de los vastos dominios del Estado romano y de todos los demás e inmensos territorios no distribuidos aún entre las grandes y pequeñas comunidades regionales y las marcas, principalmente en las muy extensas superficies boscosas. Al convertirse en príncipe el jefe militar supremo, lo primero que hizo el rey franco fue transformar esas propiedades del pueblo en dominios reales, es decir, robárselas al pueblo y concederlas en feudo a las personas de su séquito. La mayoría de esta gente recibió tierras, al principio como donación y más tarde bajo la forma de beneficios, normalmente concedidos mientras vivía el rey en los primeros tiempos. Y así, a expensas del pueblo, se sentaron las bases de una nueva nobleza. Los beneficios fueron una forma de tenencia de la tierra difundida en el estado de los francos en la primera mitad del siglo VIII. La tierra que se otorgaba en concepto de beneficio incluía a todos los campesinos que vivían en ella y pasaba, como hemos dicho, a usufructo vitalicio del beneficiario, a condición de que éste prestase algunos servicios a quien se la había concedido, mayormente militares. Bueno, pero el nuevo Estado germano no podía ser gobernado con los medios de la antigua Constitución gentilicia, ya que sus dimensiones territoriales eran demasiado grandes. El Consejo de los Jefes no podía reunirse y pronto fue reemplazado por los que rodeaban al rey. Y la Asamblea del Pueblo se conservó formalmente, pero cada vez era más simplemente reunión de los mandos subalternos del ejército y de la nueva nobleza naciente. Los campesinos libres propietarios del suelo, que eran la masa del pueblo franco, quedaron tan exhaustos y arruinados por las guerras civiles y de conquista como anteriormente les había pasado a los campesinos romanos desde los últimos tiempos de la República. Estos campesinos, que formaban el ejército, eran tan pobres a comienzos del siglo IX que apenas 1 de cada 5 disponía de los instrumentos necesarios para ir a la guerra. Así, reemplazando al ejército de campesinos libres convocados por el rey, surgió un ejército compuesto por los vasallos de la nueva nobleza. Entre estos estaban los siervos, que eran los descendientes de los campesinos, quienes habían anteriormente respondido solo ante el rey y anteriormente a esto no habían respondido ante ningún señor. Así, los campesinos francos libres se vieron en una situación parecida a la de los colonos romanos. Arruinados por las guerras y los saqueos, habían tenido que colocarse bajo la protección de la nueva nobleza o de la Iglesia, ya que el poder real no era lo suficientemente fuerte como para protegerlos. Y como en otro tiempo los campesinos galos tuvieron que transferir la propiedad de sus tierras al señor feudal, su patrono, de quien volvían a recibirlas en arriendo bajo formas diferentes, pero siempre a cambio de prestar servicios y pagar un censo.
Reducidos a esta forma de dependencia, perdieron poco a poco su libertad individual y al cabo de pocas generaciones la mayoría ya eran siervos. Así pues, al cabo de 4 siglos desde la llegada de los germanos, la masa de la población volvía a su punto de partida. Y esto prueba dos cosas. En primer lugar, que la diferenciación social y la distribución de la propiedad en los últimos tiempos del Imperio Romano habían correspondido enteramente al nivel de producción agrícola e industrial de la época, siendo por consiguiente inevitables. Y, en segundo lugar, que la producción no había experimentado ningún ascenso ni descenso significativo en los 400 años siguientes, y por ello había producido necesariamente la misma distribución de la propiedad y las mismas clases entre la población. En los últimos siglos del Imperio Romano, la ciudad había perdido el dominio sobre el campo y en los primeros siglos de la dominación germana no lo recupera. Esto presupone un bajo grado de desarrollo en la agricultura y la industria, y que esta fuera la situación general lleva necesariamente a grandes terratenientes poderosos y pequeños campesinos dependientes. Esto lo demuestran, como explica Engels, los experimentos de Carlomagno, sus villas imperiales, que desaparecieron casi sin dejar rastro, y que demuestran que tratar que la economía romana de latifundios trabajados por esclavos o el nuevo cultivo a gran escala por medio de las prestaciones personales funcionaran en este tipo de sociedad era prácticamente imposible. Bueno, aparte de lo que hemos dicho hasta ahora, claro que durante esos 400 años se hicieron progresos. Aunque se sigue casi con las mismas clases principales que al inicio, las personas que forman estas clases habían cambiado. La antigua esclavitud y los libres que menospreciaban el trabajo por no creerlo por creerlo una ocupación de esclavos ya no existían. Y es que entre el colono romano y el nuevo siervo había vivido el campesino franco libre. Las relaciones entre los terratenientes y los campesinos que de ellos dependían, relaciones que habían sido la ruina irremediable del mundo romano, para la generación nueva fueron el punto de partida de un nuevo desarrollo. Y además, estos 400 años produjeron un gran resultado para la historia futura, las nacionalidades modernas. Bueno, para terminar con este capítulo, Engels afirma que lo que permitió a los germanos, por decirlo de alguna manera, rejuvenecer Europa, fueron los rasgos característicos del estadio superior de la barbarie, fruto de su constitución gentilicia, es decir, todas las cualidades que los habían perdido y las únicas capaces de hacer surgir al mundo romano nuevos estados y nuevas nacionalidades. Salvaron, al menos en los 3 países principales, que son Alemania, el norte de Francia e Inglaterra, un trozo del régimen genuino de la gens, trasplantándolo al estado feudal en forma de marcas, lo que dio a la clase de los campesinos, hasta la bajo más cruel servidumbre de la Edad Media, una cohesión local y una fuerza de resistencia que ni los esclavos de la antigüedad ni el proletariado moderno, dice Engels, disponían. Y desarrollaron y generalizaron la forma mitigada de servidumbre que ya habían empleado anteriormente en su país natal y que incluso el Imperio Romano fue sustituyendo cada vez más, que incluso en el Imperio Romano fue sustituyendo cada vez más a la esclavitud. Esta forma ofrece a los oprimidos medios para emanciparse gradualmente como clase y de esta manera pues supera muchísimo a la esclavitud, con la que solo era posible una liberación inmediata del esclavo individual. Mientras que los siervos de la Edad Media poco a poco llegaron a conseguir su emancipación como clase. Esto se debe a su barbarie, gracias a la cual no habían alcanzado el estadio de esclavitud completa. Para Engels, lo que los germanos aportaron al mundo romano era barbarie, el estadio superior de la barbarie al cual se elevaron y en el cual vivieron los germanos antes de sus migraciones, que era el más favorable para este proceso. En resumen, entre los germanos vencedores del Imperio Romano, el Estado surgió directamente de la conquista de vastos territorios extranjeros que el régimen gentilicio era incapaz de dominar. Pero como esta conquista no iba unida a una lucha seria con la antigua población ni a una división más avanzada del trabajo, y como el grado del desarrollo económico de vencedores y vencidos era casi el mismo, y por ello subsistía la antigua base económica de la sociedad, la gens pudo mantenerse durante varios siglos bajo una forma modificada, territorial, en la constitución de la marca, y hasta pudo rejuvenecerse durante cierto tiempo bajo una forma atenuada, en gens nobles y patricias posteriores y hasta en gens campesinas. Bueno, aquí terminamos con el capítulo 8. Esto último que he puesto, la última diapositiva, es del capítulo 9, o sea, no es del capítulo 8, lo he sacado
de un pequeño resumen que hace. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, aportación, comentario, pues eso, le da el botoncito de levantar la mano y vamos dando palabra. Y mientras alguien se lo piensa, para romper el hielo, yo quería compartir una cuestión de, sobre este elemento que narra Engels, en el cual hay una serie de gente que posee los medios de producción, hay una serie de campesinos que no tienen nada y que hay una serie de personas que lo único que tienen es fuerza de trabajo, pero que no se convierten en proletarios, ¿no? En esa situación la esclavitud sale cara, hay una serie de gente que sigue poseyendo tierras, pero no se produce un sistema de trabajo asalariado. Sino que lo que ocurre es bueno, la deriva por las invasiones bárbaras, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el camino hacia el feudalismo. Y estos señalamientos de Engels, bueno, es que él no menciona la cuestión del proletariado aquí. Pero yo lo traigo a colación porque hay un texto que es también importante que hay que trabajar, que, que es de 1877, además es un texto muy cortito, que viene a ser como página y media, que se llama una carta al director de Anales de la Patria. Algunos llaman Anales de la Patria, otros lo traducen como Memorial de la Patria. Bueno, la palabra es un poco complicada. Pero bueno, es una carta de 1877 y voy a pasar el enlace por el chat. La cuestión es que esta carta escribe más lo que están diciendo que le están acusando, bueno, están diciendo que según el Capital, Rusia debería evolucionar en determinados sentidos. Y ahí lo que advierte Marx es que dice, cuidado, yo en el Capital estoy hablando del desarrollo de la sociedad europea, eh, que no implica que otros pueblos tengan que pasar por estas mismas fases, tal y como aquí están descritas, y que la proletarización se cumpla del mismo modo que se ha cumplido en Inglaterra, en Francia y en los países que él analiza, ¿no? Y el ejemplo que pone al cierre de esa carta es justo este. Dice, en esos pasajes del Capital aludo al destino que les cupo a los plebeyos de la antigua Roma. En su origen habían sido campesinos libres, cultivando cada cual su propia fracción de tierra. En el curso de la historia fueron expropiados. El mismo movimiento que los divorció, sus medios de producción y su sistema, trajo consigo la formación no solo de la gran propiedad fundiaria, sino también del gran capital financiero. Y así fue que en una linda mañana se encontraron con que, por una parte, había hombres libres, despojados de todo, a excepción de su fuerza de trabajo, y por otra, para que explotasen este trabajo, quienes poseían toda la riqueza, o sea, había quienes poseían toda la riqueza adquirida. ¿Qué ocurrió? Los proletarios romanos se transformaron no en trabajadores asalariados, sino en una chusma de desocupados más abyectos que los pobres blancos que hubo en el sur de los Unidos, bla, bla, bla. Bueno, que vemos aquí que hay un eco en lo que comenta Engels de esta carta, o sea, el texto de Engels es del 84 y luego la segunda edición del 91, la carta está de Marx es del 77, y entonces lo traigo a colación por dos cosas. Una, para tener en cuenta que este texto de Engels no solamente eh, liga con Marx en los puntos en los que hay citas por ahí, sino que está relacionado con las conclusiones históricas de Marx, impregnado por ellas. Y dos, para tener siempre en cuenta el análisis de los desarrollos históricos de las sociedades, hay que hacerlo como aquí lo hace Engels y como les pone Marx, que no hay un curso histórico a priori, sino que las condiciones específicas de cada sociedad pueden arrojar desarrollos específicos y lo que se trata es de hacer el análisis materialista que estamos viendo que durante todo el libro, que es la clave, ver cuáles son las reacciones sociales, la división del trabajo, las clases formadas, las reacciones de producción, cómo se articula eso, cuándo decaen, cuándo prosperan, bueno, todo este como analítico. Entonces, para tener en cuenta esta perspectiva, en lugar de esquematismos.
Y nada, pues si no hay algún otro comentario o duda, pues podemos seguir con el siguiente capítulo igual, ¿no? Hola, perdón, que me había dejado de funcionar el micrófono. Vale. Bueno, entonces seguimos con el capítulo 9. Bueno, como he dicho al principio, este último capítulo es lo dedica a investigar las condiciones económicas generales que en el estadio superior de la barbarie minaban la organización gentilicia de la sociedad y la hicieron desaparecer ya en la civilización. Para ello recurre tanto al libro de Morgan como al Capital de Marx. El grado de evolución que toma como punto de partida es el estadio medio de la barbarie, ya que según los documentos disponibles es cuando la gens alcanzó su esplendor. Y bueno, para resumir algo que ya hemos visto en anteriores sesiones, una tribu se divide en varias gens, por lo común en dos, y al aumentar la población, cada una de estas gens primitivas se segmenta en varias gens viejas, para las cuales la gens madre aparece como fratría. La tribu misma se subdivide en varias tribus, donde en la mayoría de los casos encontramos las antiguas gens. Cuando se crean confederaciones, estas enlazan a las tribus emparentadas. Esta organización responde a las condiciones sociales que la han engendrado. Es un agrupamiento espontáneo que sirve para resolver todos los conflictos que puedan hacer en el seno de una sociedad así organizada. Los conflictos exteriores los resuelve la guerra, que puede acabar en la aniquilación de la tribu, pero no en su sometimiento, ya que, como sabemos, en este tipo de organización no tiene cabida ni la dominación ni la servidumbre. Además, en su seno no existe aún diferencia entre derechos y deberes, y tampoco puede haber división de la tribu o de la gens en clases distintas. Bueno, habiendo recordado esto, pasamos al examen de la base económica de este orden social. Para empezar, la densidad de población en el estadio medio de la barbarie es muy baja. Solo salta en el lugar de asentamiento de la tribu y alrededor de esta se extiende el territorio de caza, tras el cual viene la zona neutral de bosque que separa a una tribu de otras. La división del trabajo, dice Engels, es totalmente espontánea, solo existe entre los dos sexos. También se llama división natural del trabajo. La división sexual del trabajo que existe en sociedades capitalistas, cuando la producción basada en el uso era el modo de producción dominante, no llevaba para Engels implicaciones de la desigualdad de género. Por un lado, los hombres cazan, pescan, van a la guerra y consiguen alimentos y producen los objetos necesarios para ello. Y por otro lado, las mujeres se hacen cargo de la casa, preparan la comida y hacen los vestidos. Asimismo, son propietarias de los instrumentos que elaboran y utilizan para ello. Bueno, lo que acabo de explicar, se me ha olvidado comentar. Engels utiliza de ejemplo a la división del trabajo sexual que se daba entre los iroqueses. La economía doméstica es comunista, común para varias familias, es decir, lo que se hace y se utiliza en común es de propiedad común. Por ejemplo, la casa, el huerto. Por tanto, es importante entender aquí que solamente en este momento histórico existe realmente la propiedad fruto del trabajo personal que los juristas y economistas atribuyen a la sociedad civilizada y que es el último subterfugio jurídico en el cual se apoya hoy la propiedad capitalista. Es decir, que en las sociedades donde hay explotación, el explotador se adueña del fruto del trabajo ajeno. Su propiedad no tiene nada que ver con el trabajo personal, sino con el que se apropia. Bueno, algunas tribus de las más adelantadas dieron un paso adelante y se ocuparon de la domesticación y después de la cría y cuidado del ganado. Estas eran las tribus de pastores y se destacaron del resto de los bárbaros, que eran cazadores-recolectores. Esta fue la primera gran división social del trabajo, la separación de las tribus dedicadas a la ganadería del resto de tribus. Las tribus de pastores produjeron más medios de vida que el resto de los bárbaros, así como una mayor diversidad de productos, pues leche, carne, pieles, lana, etcétera, que se fueron haciendo más habituales según aumentaba la cantidad de materia prima.
Así, por primera vez fue posible establecer un intercambio regular de productos. Cuando en los exteriores solo puede haber intercambios ocasionales y además seguramente solo se dieran en el seno de la misma tribu. Pero cuando las tribus pastoriles se separan del resto de los bárbaros, ya están formadas las condiciones necesarias para el intercambio entre miembros de tribus diferentes y para el desarrollo y consolidación del intercambio como un fenómeno regular. ¿Cómo evoluciona este intercambio? Pues al principio se hizo entre tribus por mediación de los jefes de las gens, pero cuanto más rebaños pasaban a ser propiedad privada, fue predominando el intercambio de individuos y acaba siendo la única forma de intercambio. El principal artículo que las tribus de pastores ofrecían a sus vecinos era el ganado, que llegó a ser la mercancía que servía como patrón de valoración de todas las demás. Es decir, que el ganado desempeña en este momento la función del dinero de aquella época. Por lo tanto, vemos que desde el comienzo del intercambio de mercancías se hace visible la necesidad de una mercancía que sirviese de dinero. También en el estado medio de la barbarie se desarrolla la agricultura. Primero para abastecer al ganado, por lo que Engels relaciona el desarrollo de la agricultura más allá de los pequeños huertos, en primer lugar con la cría del ganado como consecuencia de su alimentación, y más tarde para alimentar a los humanos mismos. La tierra cultivada continúa siendo propiedad de la tribu y se entregaba en usufructo primero a la gens, después a las comunidades de familias y por último a los individuos. Y estos debieron de tener algún derecho de posesión sobre ellas, pero nada más. También, en cuanto a otros descubrimientos industriales de este estadio, hay dos muy importantes: el telar y la fundición de minerales y labrado de metales, siendo los más importantes el cobre, el estaño y el bronce, este último aleación de los dos primeros, y asimismo se empiezan a utilizar la plata y el oro para alhajas y adornos, que seguramente su valor fuera bastante más alto que el cobre y el bronce. A consecuencia del desarrollo de todas las ramas de producción que hemos comentado, la fuerza de trabajo humana iba haciéndose capaz de crear más productos que los puramente necesarios. También aumentó la cantidad de trabajo que diariamente le correspondía desempeñar a cada miembro de la comunidad doméstica o familia aislada. Por lo tanto, ya era necesario conseguir más fuerza de trabajo. Y esto se consiguió transformando a los prisioneros de guerra en esclavos. Teniendo en cuenta las condiciones históricas de aquel momento, la primera gran división social del trabajo necesariamente traía consigo la esclavitud, al aumentar la productividad del trabajo y por consiguiente la riqueza y al extender el campo de la actividad productiva. Así, de la primera gran división social del trabajo nace la primera gran división de la sociedad en dos clases: señores y esclavos o explotadores y explotados. No se sabe exactamente cuándo y cómo pasaron los rebaños comunales a ser propiedad privada de los individuos cabeza de familia, pero se estima que fue en este estadio. Las consecuencias de la aparición de los rebaños y demás nuevas riquezas en la familia. Como el cuidado del ganado era tarea de los hombres y por tanto este y los utensilios para su realización eran propiedad suya, cuando el rebaño se convirtió en mercancía, esta y lo conseguido por su intercambio y, por supuesto, los esclavos obtenidos a través de él eran también propiedad del varón. Es decir, que ahora todo el excedente que dejaba la producción pertenecía al hombre. La mujer participaba en su consumo, pero no en su propiedad. La del trabajo en la familia había sido la base para distribuir la propiedad entre el hombre y la mujer. Y esta división del trabajo en la familia no había cambiado, pero ahora desequilibraba totalmente las relaciones domésticas existentes, porque la división del trabajo fuera de la familia sí había cambiado. Es decir, que para Engels la nueva riqueza de los animales domésticos significaba que había un excedente de bienes disponibles para el intercambio en las unidades productivas. Con el tiempo, la producción para fines de intercambio se desarrolló y expandió, y ya en el estadio superior de la barbarie, y llegó a eclipsar a la producción que se hacía en el hogar para el uso personal. Dado que la producción de intercambio eclipsó la producción para el uso, cambió la naturaleza de la familia y la importancia del trabajo de las mujeres dentro de ella, y por tanto la posición de la mujer en la sociedad. Hay que tener en cuenta también lo que dice Engels sobre los primeros hombres propietarios del ganado doméstico, ¿no? Dice, lo que es seguro es que no debemos pensar en él como un dueño de propiedad en el sentido moderno de la palabra. Era dueño de su ganado en el mismo sentido que propietario de otras herramientas necesarias para obtener alimentos y otras necesidades. Bueno,
Engels define que la emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son imposibles mientras permanezca excluida del trabajo productivo social y nada dentro del trabajo doméstico, que es un trabajo privado. Para él, la emancipación de la mujer solo será posible cuando el tiempo que le ocupe el doméstico sea mínimo y pueda participar a escala social en la producción. Esta condición dice que solo puede realizarse con la gran industria moderna, que no solamente permite el trabajo de la mujer a gran escala, sino que lo exige y que tiende más a transformar el trabajo doméstico privado en la industria pública. Es decir, que si la expresión de la mujer nace con su exclusión de la producción social y la privatización del trabajo doméstico y la supresión de la propiedad colectiva, su liberación exigirá tanto superar las diferencias de clase recuperando la propiedad colectiva como la plena incorporación femenina a la producción. Así, la supremacía efectiva del hombre en el hogar hizo caer los últimos obstáculos que se oponían a su poder absoluto, y ese poder absoluto se consolidó y perpetuó con la introducción del derecho paterno y el paso gradual del matrimonio sindiásico a la monogamia. El derrocamiento del derecho materno, como dice Engels, fue la gran derrota histórica mundial del sexo femenino, y que el surgimiento de la familia fue una consecuencia del surgimiento de las clases es central en el argumento de Engels. Pero además esto abrió también una brecha en el antiguo orden de la gens, ya que la familia particular pasa a ser un poder. Bueno, de aquí ya pasamos al estadio superior de la barbarie. Al poner el hierro a su servicio, la humanidad se hace dueño de la última y más importante de las materias primas que representaron un papel revolucionario en la historia. Bueno, dice Engels, sin contar la patata. Él dio posible el cultivo de grandes áreas y el desmonte de extensas zonas de bosque, y dio al artesano un instrumento de una dureza y filo que ninguna piedra de metal que hasta entonces conocieran ofrecía. El progreso en este estadio ya es menos intermitente y más rápido, y la ciudad se hizo residencia habitual de la tribu o confederación de tribus. Fue un progreso considerable en la arquitectura, pero también una señal de peligro creciente y necesidad de defensa. A su vez, la riqueza aumentaba con rapidez, pero ya exclusivamente bajo la forma de riqueza individual. Un trabajo tan variado como tejer, labrado de metales y otros oficios que son cada vez más especializados, no podía ser ya cumplido por un solo individuo, y aquí se produce la segunda gran división del trabajo. Los oficios se separan de la agricultura. El constante crecimiento de la producción y de la productividad del trabajo aumenta el valor de la fuerza de trabajo humana. La esclavitud, que en el anterior estadio estaba naciendo y era esporádica, en el estadio superior de la barbarie se convierte en un elemento esencial del sistema social. Los esclavos eran llevados por decenas a trabajar en los campos o talleres. Al dividirse la producción en estas dos ramas principales, agricultura y los oficios, hace la producción directa para el intercambio, la producción mercantil, y por consiguiente el comercio, no solo en el interior de la tribu y las fronteras de su territorio, sino también en el exterior, aunque todo esto todavía tenía poco desarrollo. También los precios empezaron a convertirse en la moneda predominante y universal, pero de momento solo se cambiaban al peso. Como hemos visto, ya tenemos una segunda gran división social del trabajo, y esta trajo la diferencia entre ricos y pobres, que se sumó a la existente entre libres y esclavos. De esta nueva división del trabajo devino una nueva división de la sociedad en clases. La desproporción de riqueza entre los distintos cabezas de familia destruyó las antiguas comunidades comunistas domésticas donde hasta ese momento se habían mantenido, poniendo fin al trabajo en común de la tierra por cuenta de estas comunidades. El suelo cultivable se distribuyó ya entre familias particulares. El paso a la propiedad privada completa se realizó poco a poco, paralelamente al tránsito desde el matrimonio sindiásmico a la monogamia, y la familia individual empezó a convertirse en unidad de la sociedad. Por otro lado, el aumento de la población requirió lazos más estrechos en el interior y frente al exterior, y la confederación de tribus consanguíneas llegó a ser una necesidad en todas partes, como lo fue muy pronto su fusión y la reunión de territorios de las distintas tribus en el territorio común del pueblo. El jefe militar del pueblo llega a ser un funcionario indispensable y permanente, y la asamblea del cuerpo, la asamblea del pueblo toma cuerpo allí donde todavía no existía.
El jefe militar, el Consejo y la Asamblea del Pueblo constituyeron los órganos de la democracia militar surgida de la sociedad gentilicia. Y esta democracia era militar porque la guerra y la organización para la guerra constituían ya funciones regulares de la vida del pueblo. La guerra, que anteriormente se hacía solo para vengar la agresión o con fin de extender un territorio que había llegado a ser insuficiente, ahora se libraba para el saqueo de los vecinos, la apropiación de sus bienes y se convirtió en un instrumento. Pero en el interior la situación era parecida. Las guerras de rapiña aumentaban el poder del jefe militar supremo y de los jefes inferiores. La elección habitual de los sucesores en el seno de las mismas familias, sobre todo desde la introducción del derecho paterno, pasó poco a poco a ser sucesión hereditaria, y con ello se pusieron los cimientos de la monarquía y de la nobleza hereditarias. Así, los órganos de la constitución gentilicia fueron perdiendo las raíces que tenían en el pueblo, gens fratria o en la tribu, y en consecuencia el régimen gentilicio pasó de una organización de tribus para la libre regulación de sus propios asuntos a una organización para saquear y oprimir a los vecinos. Sus órganos dejaron de ser instrumento de la voluntad del pueblo y se convirtieron en órganos independientes para dominar y oprimir al propio pueblo. Dice Engels que esto no hubiera sido posible si, y por un lado cita a Marx, si la diferencia de bienes de una misma gens no hubiese transformado la coincidencia de intereses en antagonismo entre los miembros de la gens. Y por otro lado, si la extensión de la esclavitud no hubiese comenzado a hacer considerar que el ganarse la vida por medio de trabajo era un acto deshonroso y digno solamente de los esclavos. Bueno, pasamos así a la civilización, que se inicia con un nuevo avance de la división del trabajo. Hemos visto que en el superior de la barbarie introduce la división del trabajo entre la agricultura y los oficios manuales. De ahí la cada vez mayor producción de objetos fabricados directamente para el intercambio y la elevación del intercambio entre productores individuales a la categoría de necesidad vital de la sociedad. La civilización consolida y aumenta todas estas divisiones de trabajo ya existentes, sobre todo acentuando el contraste entre ciudad y campo, y añade una tercera división del trabajo muy importante, creando una clase que ya no se ocupa de la producción, sino únicamente del intercambio de productos, que son los mercaderes. Esta división es importante porque hasta este momento las divisiones de trabajo y por tanto la formación de nuevas clases habían estado determinadas solamente por la producción, y ahora aparece por primera vez una clase que toma parte en la producción y aún así conquista su dirección general y avasalla económicamente a los productores. Los mercaderes son una clase que se convierte en el intermediario indispensable entre cada dos productores y los explota a ambos. Esta clase trata supuestamente de descargar a los productores del peso y riesgos que el intercambio de productos supone, y se encargan de extender la salida de sus productos hasta los mercados lejanos. Pasan a ser, por tanto, la clase más útil de la población, en una sociedad donde, como hemos dicho, el intercambio entre productores individuales es una necesidad vital de la sociedad. Como dice Engels, se forma una clase social que lleva la nata de la producción doméstica y extranjera, amasa rápidamente riquezas enormes y adquiere una influencia social relacionada a estas. Y todo ello va ocupando, bajo la civilización, una posición más y más honorífica y logra un dominio cada vez mayor sobre la producción, hasta que produce un producto propio, las crisis comerciales periódicas. Claro está que en el periodo que estamos analizando los mercaderes no eran conscientes de la posición que más tarde llegarían a ocupar, pero en este estadio se formó y se hizo indispensable. Con ellos apareció el dinero en metálico, la moneda acuñada, nuevo medio para que el no productor dominara al productor y a su producción. Quien tuviera el dinero en metálico era el dueño de la producción, y los mercaderes fueron quienes la tuvieron antes que nadie. El mercader se cuidó de poner en claro que todas las mercancías y con ellas todos sus productores deberían postrarse ante el dinero. Bueno, tras la compra de mercancías con dinero vinieron los préstamos y con ellos el interés y la usura. Dicen es que ninguna legislación posterior arroja tan cruel e irremisiblemente al deudor a los pies del acreedor usurero como las leyes de la antigua Atenas. Bueno, junto a la riqueza en mercancías y esclavos, la fortuna en dinero, aparece también la riqueza en tierras.
El derecho de posesión sobre las parcelas, que se concedía primitivamente a los individuos por la gens o la tribu, se había consolidado de manera que estas parcelas les pertenecían como bienes hereditarios. Los ocupantes de las parcelas ya venían reclamando que sus parcelas quedaran libres de los derechos que la comunidad gentilicia tenía sobre ellas, ya que no era más que una traba para ellos. Y esta traba desapareció, pero al poco tiempo también esa nueva propiedad territorial desapareció, ya que la propiedad plena y libre del suelo no significa solamente la facultad de poseerlo íntegramente, sino que también traía la facultad de enajenarlo, facultad que no existió mientras el suelo fue propiedad de la gens. El suelo podía ahora convertirse en una mercancía susceptible de ser vendida o empeñada. Y apenas introducida la privada de la tierra, también se inventó la hipoteca. Al comercio, al dinero, la usura, junto a la propiedad del territorial y la hipoteca, se desarrolla rápidamente la concentración y centralización de la fortuna en manos de una clase poco numerosa y, paralelamente, el empobrecimiento de las masas y el aumento de los pobres. La nueva aristocracia de la riqueza acaba por arrinconar a la antigua nobleza tribal y, junto con esta división de los hombres libres en clases según los bienes que poseyeran, se produjo, sobre todo en Grecia, un aumento exponencial de esclavos cuyo trabajo forzado formaba la base de todo el edificio social. Bueno, ya sabemos que ya con la esclavitud, que alcanzó su máximo desarrollo en la civilización, se realizó la primera gran división de la sociedad en una clase explotadora y otra clase explotada. Y esta división se ha mantenido durante todo el periodo civilizado. La esclavitud, dice Engel, que es la primera forma de explotación, la forma propia del mundo antiguo, y le suceden la servidumbre medieval y el trabajo asalariado de los tiempos modernos. Bueno, una vez visto esto, pasamos a analizar qué pasó con la gens en el curso de esta revolución social. Las necesidades y los índices para cuya defensa eran aptas y se habían formado las uniones gentilicias ya no estaban vigentes, ya que la revolución en las relaciones económicas y la diferenciación social resultante de estas habían originado ya nuevas necesidades y nuevos intereses que eran opuestos en todos los sentidos al antiguo orden gentilicio. Las necesidades particulares de la ciudad, opuestas a las del campo, y los intereses de los grupos de artesanos nacidos de la división del trabajo, exigían organismos nuevos. En el seno de cada órgano gentilicio se veía claramente este conflicto de intereses que alcanzaba su punto culminante en la convivencia de pobres y ricos, usureros y deudores dentro de la misma gens y misma tribu. Así, el régimen de la gens, fruto de una sociedad sin antagonismos interiores, ya no era adecuado para este tipo de sociedad. Acaba de surgir una sociedad que, en virtud de las condiciones económicas generales de su existencia, había tenido que dividirse entre hombres libres y esclavos, explotadores ricos y explotados pobres. Una sociedad que no solo no podía conciliar esos antagónicos, sino que, por el contrario, se veía obligada a llevar a sus límites extremos. Y una sociedad de este tipo solo podía existir en medio de una lucha abierta e incesante de estas clases entre sí, o bajo el dominio de un tercer poder que, estando aparentemente por encima de las clases en lucha, suprimía conflictos abiertos y permitía la lucha de clases solo en el terreno económico, bajo la llamada forma legal. El régimen gentilicio, ya aquí es algo caduco, fue destruido por la división del trabajo, que dividió la sociedad en clases y fue reemplazado por el Estado. Bueno, en la historia, en la primera parte de esta, ya hemos visto una por una las tres formas principales en las que el Estado se forma, el de Atenas, Roma y los germanos. Por lo tanto, el Estado sabemos que no es un poder impuesto desde fuera de la sociedad, ni, como afirma Hegel, la realidad de la idea moral, ni la imagen y la realidad de la razón, sino que es producto de un determinado grado de desarrollo en la sociedad. Dice Engels, la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar. Y para que estas clases con intereses económicos antagónicos no se destruyan a sí mismas y a la sociedad, se crea el Estado como poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella, llamado a amortiguar el choque, a mantener este choque en los límites del orden. ¿Cuáles van a ser los...? Vale. ¿Cuáles van a ser los rasgos característicos de este Estado recién surgido, la organización gentilicia?
En primer lugar, el Estado se caracteriza por la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales, mientras que la organización gentilicia se sostenía por los vínculos de sangre. Se tomó como punto de partida la división territorial y se dejó a los ciudadanos ejercer sus derechos y deberes sociales donde se hubiesen establecido, independientemente de la gens y la tribu. El segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial aparece como necesaria porque desde la división de la sociedad en clases es imposible una organización armada espontánea de la población, de la que también formaban parte de los esclavos y que eran muchísimos más que los ciudadanos libres. Además, para tener también a raya a los ciudadanos se hizo necesaria una policía. Tenemos que tener en cuenta que esta fuerza pública está constituida no solo por hombres armados, sino también por cárceles e instituciones coercitivas de todo tipo. Bueno, esta fuerza pública se fortalece a medida que los antagonismos de la clase se agudizaban del país y a medida que se hacen más grandes y más poblados los países colindantes. En tercer lugar, los impuestos. Para sostener esa fuerza pública se necesita la contribución de los ciudadanos y con los progresos de la civilización incluso los impuestos llegaron a ser poco. El Estado también emite letras, contrae empréstitos, contrae deudas de Estado, etc. En cuarto lugar, los funcionarios. Dueños de la fuerza pública y del derecho a recaudar los impuestos, ahora aparecen como órganos de la sociedad situados por encima de esta. Los funcionarios, a diferencia de las personas que formaban parte de los órganos en la organización gentilicia, necesitan hacerse respetar por medio de leyes especiales. Gracias a estas gozan de una inviolabilidad particular. Les dice, pero el príncipe más poderoso y el más célebre hombre público o guerrero de la civilización pueden envidiar al más modesto jefe de una gens el respeto espontáneo y universal que se le profesaba. El uno se hallaba dentro de la sociedad, los otros se ven forzados a pretender representar algo que está fuera y por encima de ella. Bueno, en quinto lugar tenemos que el Estado es el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que se convierte también, con ayuda de él, en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida. Esto ocurre porque el Estado, como hemos dicho, nació de la necesidad de amortiguar los antagonismos de clase y al mismo tiempo nació en medio del conflicto de estas clases. Dice Engels que esta es la regla general, pero que sin embargo, excepcionalmente, hay periodos en los que las clases están tan equilibradas que el poder del Estado como mediador aparente adquiere cierta independencia momentánea respecto a ambos. Y dice que, por ejemplo, que es el caso de la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII que mantenía a nivel la balanza entre la nobleza y la burguesía. En sexto lugar, en la mayor parte de los estados históricos, los derechos concedidos a los ciudadanos se gradúan según la fortuna de estos, y con ello se declara expresamente que el Estado es un órgano para proteger a la clase poseedora frente a la desposeída. Pero este reconocimiento político de las diferencias de fortuna no es nada esencial, y es más, es característico de un grado inferior del desarrollo del Estado. La forma más elevada de Estado, la República Democrática, que es la única forma de Estado bajo la cual puede darse la batalla definitiva entre el proletariado y la burguesía, no conoce oficialmente diferencias de fortuna. En ella, la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero por ello mismo de un modo mucho más seguro. Por un lado, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios. Uy, no sé si me he ido. Perdón, no veo el PowerPoint de repente. No sé qué ha pasado, no creo que nadie haya tocado. En cualquier caso, recordamos que no se toquen cosas de la pantalla. ¿Vosotros veis el PowerPoint? No, tendrías que volver a abrirlo otra vez, sí. A ver. ¿Qué página iba? ¿Qué número? 34. 24. 34. A ver, aquí. ¿Ahora lo veis?
Y ahora lo veo. Aquí. Bueno, sigo o no sé si ya está solucionado. Yo creo que ya funciona, ya tienes las fechas ahí Vale, disponibles, que no las toque nadie más. vale. Eh, bueno, digo que, como estaba diciendo, que en la República Democrática la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero que por ello mismo de un modo más seguro. Por un lado, bajo la forma de corrupción directa de los funcionarios y por otro lado, bajo la forma de alianza entre el gobierno y la bolsa. Dice Engels que esta alianza se da con mayor facilidad cuanto más crecen las deudas del Estado y cuanto más concentran las sociedades por acciones, no solo el transporte, sino también la producción. Hablando de la bolsa, se refiere aquí a la concentración de la actividad industrial a las órdenes de la oligarquía financiera, lo que determina al gobierno en sus decisiones y se alía con él. Más añade después que la forma de Estado de República Democrática no es imprescindible para que se dé esta unión entre gobierno y bolsa. Y pone como ejemplo los imperios frente a la República Democrática británico y alemán de su época que funcionaban con la misma unión entre gobierno y bolsa. Es decir, que finalmente dice que para que se dé esa unión entre gobierno y bolsa tampoco no hace falta la República Democrática. Bueno, y por último, la clase poseedora domina de un modo directo por medio del sufragio universal, mientras la clase oprimida no esté madura para liberarse por ella misma, en su mayoría recorre el actual orden social como el único posible y políticamente eh, constituirá la cola de la clase capitalista, su extrema izquierda, de que a medida que vaya madurando para emanciparse por sí misma, irá constituyéndose como partido independiente, eligiendo a sus propios representantes, no a los de los capitalistas. Dice así que el sufragio universal es la medida de la madurez o el termómetro de la clase obrera. Es decir, que la democracia burguesa con el sufragio universal no va a ser por sí misma la herramienta de superación del modo de producción capitalista y que lo único que evidencia es que la clase obrera tiene ya capacidad de tomar el poder. Dice Engels que el día en el que el termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de ebullición, ellos sabrán, lo mismo que los capitalistas, qué deben hacer. Como vemos, aquí Engels no predice lo que va a hacer, debe hacer la clase trabajadora. Bueno, hasta aquí lo que hemos visto son las características esenciales del Estado y entonces, como vemos, el Estado no ha existido desde siempre. Ha habido sociedades que funcionaban sin él, pero cuando el desarrollo económico alcanzó una etapa que hace necesaria la división de la sociedad en clases, esta división hace necesario el Estado. Eh, dice que ahora aproximamos con rapidez a una fase del desarrollo de la producción en el que la existencia de estas clases ya no solo deja de ser una necesidad, sino que además se convierte en un obstáculo para la producción. La existencia de relaciones de producción capitalistas impiden desde hace tiempo el aprovechamiento pleno de las fuerzas productivas que crea. Vemos que el feudalismo, estas relaciones de producción fueron funcionales al desarrollo técnico, pero que desde la creación de la gran industria, es decir, desde la producción social dirigida por el capital, comienzan a generarse contradicciones internas. Así, las clases ya son una traba, un elemento contrario al desarrollo de unas fuerzas productivas. Ahora, su desarrollo pasa porque estén dirigidas por la asociación de individuos libres, es decir, asociados por sí mismos y no por dominación económica. Por ello dice que las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Y añade que con la desaparición de las clases desaparecerá inevitablemente el Estado. Bueno, para finalizar, Engels hace un resumen y aporta unas conclusiones también. En los estadios anteriores de la sociedad, la producción era esencialmente colectiva y el consumo se va a cabo también mediante el reparto directo de los productos en el seno de colectividades comunistas. Esta producción colectiva se realizaba dentro de límites estrechos y los productores dominaban el proceso de producción y su producto. Y mientras la producción se efectuó de esta manera, no pudo ponerse por encima de los productores, ni hacer surgir frente a ellos el espectro de poderes extraños, como inevitable y regularmente pasa en la civilización.
Estos poderes extraños llegan al insertar la división del trabajo en este modo de producción, que desgasta la comunidad de producción y la apropiación individual se constituyó como regla general y creó el intercambio entre individuos. Con la producción mercantil, que ya no es para consumo, sino para el intercambio, los productos pasan necesariamente de unas manos a otras, de un mercado a otro. El productor se separa de su producto en el intercambio y tan pronto como el dinero y con él el mercader intervienen como intermediario entre los productores, se complica más el sistema de intercambio y se vuelve más incierto todavía el destino final de los productos. Los productores dejan de ser dueños de toda la producción de sus propias condiciones de vida y los comerciantes tampoco han llegado a serlo. Los productos y la producción están entregados al azar. Uy, aquí falta una diapositiva. Bueno, pero el azar de Engels no es más que uno de los polos de una interdependencia cuyo otro polo se llama necesidad. Destaca que la producción mercantil tiene leyes, es decir, que todos aquellos poderes extraños tienen explicación. Cuanto más escapa del control consciente del hombre y sobrepasa a este una serie de procesos sociales, es decir, cuanto más producto del azar parezca una actividad, pues más leyes propias inherentes de este azar se manifiestan como una necesidad natural. Y pasa lo mismo con la producción y con el intercambio de mercancías. Operan leyes que, frente al autor y el comerciante aislados, parecen factores extraños y desconocidos, pero que es necesario estudiar su naturaleza de manera minuciosa. Estas leyes económicas de la producción mercantil se modifican según el grado de desarrollo de la misma, pero en general todo el periodo de la civilización está regido por ellas. Hoy todavía el producto domina al productor, todavía toda la producción social está regulada por leyes ciegas que se imponen y no conforme a un elaborado en común. El productor está todavía dominado por este azar, porque no lo controla. Así, como poniendo 5 puntos generales de lo que hemos visto hasta ahora, la civilización es el estadio de desarrollo de la sociedad en el que la división del trabajo, el intercambio entre individuos que de ella deriva y la producción mercantil que abarca a la una y al otro alcanzan su pleno desarrollo y ocasionan una revolución en toda la sociedad anterior. El estadio de la producción mercantil, con el que comienza la civilización, se distingue desde el punto de vista económico por la introducción de estos 4 elementos. La moneda metálica y con ella del capital en dinero, el interés y la usura, los mercaderes como clase intermediaria entre productores, la propiedad privada de la tierra y la hipoteca y el trabajo esclavo como forma dominante de producción. Como segundo punto importante, la forma de familia que corresponde a la civilización es la monogamia, la supremacía del hombre sobre la mujer y la familia individual como unidad económica de la sociedad. Como tercer punto importante, la esencia de la sociedad civilizada es el Estado, que es una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada, y que en todos los periodos típicos es exclusivamente el Estado de la clase. En cuarto lugar, la posición entre la y el campo como base de toda la división del trabajo social. Y en quinto lugar, el testamento, por medio del cual el propietario puede disponer de sus bienes incluso después de muerto. Dado que la base de la civilización es la explotación de una clase por otra, su desarrollo se opera en una constante contradicción. Cada progreso de la producción o cada grado de emancipación de la clase explotadora es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida o un nuevo elemento de opresión. Pero apunta Engels que esto no debería ser así. Dice que lo que es bueno para la clase dominante debe ser bueno para la sociedad con la cual se identifica. Y por ello, cuanto más progresa la civilización, más obligada se ve a cubrir con el manto de la caridad los males, a pintarlos de color rosa o a negarlos. Engels. En una palabra, introduce una hipocresía convencional desconocida en las primitivas formas de la sociedad, incluso en los primeros grados de civilización, y que llega encima en la declaración de que la explotación de la clase es ejercida por la clase explotadora solamente en beneficio de la clase explotadora. Y que si ésta no lo reconoce así y ya está muy rebelde, que esto lo único que muestra es una gran ingratitud hacia sus bienhechores, los explotadores. Bueno, y termina el capítulo con esta cita de Morgan
acerca de la civilización, que bueno, no la voy a leer porque la tenemos toda en la última página del capítulo 9. Y así terminaría. No sé si hay preguntas, comentarios. Ya sabéis que tenéis el muñequito para pedir palabra. Gracias, Esti, por la detallada presentación, por preparar todo esto. Bueno, mientras anima a la gente a comentar, yo creo que sería muy interesante, ya que hay gente que igual ha terminado de leer el libro por primera vez, que comente un poco su impresión general, cómo ha sido el viajecito este. Eh, pero, o sea, una de las cosas que yo creo que tenemos que sacar así como de conclusión general de esto es esta dinámica compleja eh, que se da y que está continuamente analizando Engels entre lo que son las fuerzas productivas, cuáles las capacidades materiales de producción, los medios técnicos de producción que hay en un mundo, la división social del trabajo que se da en la sociedad, es decir, cómo se reparten las tareas, y la reproducción, es decir, quién trabaja, quién extrae el excedente, cómo se dirige la producción, con qué intereses sociales, quién marca los intereses sociales de la producción, etcétera, etcétera. Que esto es lo que el marxismo considera la economía, que no tiene nada que ver con, digamos, esta es la dimensión económica, ¿no? Porque la dimensión política sería lo que dice después del Estado, ¿no? El Estado, esto sería la dimensión económica, las horas productivas, la división del trabajo, las relaciones de producción y todo lo que esto engendra, que es una cosa infinitamente más rica que lo que se estudia en económicas, ¿no? En economía, bueno, ya nos podrá detallar Joaquín, se estudian elementos superficiales de todo esto, pero todo el proceso histórico que forja las relaciones de producción, la división del trabajo y las fuerzas productivas, pues en esta dinámica histórica, pues eso no interesa tanto, no interesa las fuerzas productivas a la aplicación en un momento, un marco de competencia. Bueno, esa, esa idea o sea, que lo que entiende el máximo por economía es lo que igual consideraríamos hoy en día es el área de socioeconomía, ¿no? Luego, en una diapositiva voy a echar para atrás las diapositivas para aclarar una cosa de detalle, eh, es para que evitar confusiones, la cuestión del capital en dinero, que es el que permite generar interés y usura, eh, de captar eso, interés. O sea, aquí se está pensando, esto lo está más en el libro 3 desarrollo, no se está pensando en el capital contemporáneo, se está pensando en el capital de la antigua, incluso Grecia y Roma, en estas cantidades de dinero que como préstamo se hacen y subyugan al prestatario, ¿no? Ya desde entonces. Pero todavía no está el capital en el sentido de modo de producción, en el sentido de que se estudia en el propio texto del capital. Eh, las relaciones de producción capitalistas, porque no existe todavía ese asalariado que produce para un industrial, etcétera, etcétera. Bueno, sí. No hay una cosa que luego Marx llama en el libro 3 capital productivo. Hay este capital dinerario que consigue captar interés mediante la usura, pero bueno, sin más, para situarlo históricamente, el momento en tener que ser esa categoría, que no es la animaros a compartir reflexiones o lo que consideréis.
Bueno, creo que aquí no hay nadie que tenga tampoco la duda esta, pero bueno, aquí queda claro con la exposición de Engels de que es el Estado, que la propuesta anarquista pues ya queda descartada de partida, ¿no? Porque el Estado es una superestructura de la división de clases y pues, el proletariado necesitará su Estado para terminar con la burguesía, que sabemos que es la primera que violentamente reacciona cuando se toma el poder parte del proletariado. Entonces, el Estado se extingue, no, no es el elemento central problemático, sino el elemento central es el antagonismo de clases y el Estado es una consecuencia de eso. O sea, que el Estado aparece con el antagonismo de clases. Entonces, esa idea anarquista de ir contra el Estado. Adelante, Esperanza. Lleva el micro para participar. El botoncito abajo. ¿Me oís ahora? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, Sí. vale. Mira, una cosa de las que me sigue alucinando hoy en día es que todavía siga habiendo marqueses, no sé, todo ese tipo de gente y que todavía los sufraguemos y los paguemos y los reverenciemos. En fin, todo eso es que me parece un chiste un poco, me parece una parte de lo más cómico. ¿Cómo se podría acabar con eso? Bueno, ¿alguien tiene respuesta específica? Yo no sé, fuera parte de la cuestión de la monarquía, yo no sé qué otros gastos públicos hay en ese sentido, pero bueno, todo esto son residuos feudales de un país como España que no tuvo una revolución burguesa plena en el sentido francés, tan cortante. Y claro, la única forma de librarnos de esto, ya definitivamente, está claro que queda a manos de una revolución, pues si no socialista, por lo menos con una participación del proletariado muy importante, porque si no, a la República no vamos a llegar. O sea, que solamente nos queda matarlos. Si queremos que se acabe hoy. Perdonad, no sé si soy yo, es que estoy en el huerto y no os oigo. No, bueno, que eso, que sí, nos toca, sabemos que vamos, que para superar los problemas sociales que tenemos que superar, pues organización política y revolución es la tarea. No nos queda otra. Formación y organización. Ya. No sé, Esperanza, es una tarea histórica. Sí, ya. No tiene solución rápida. Yo es que lo quiero todo ahora ya. Lo siento, pero soy así. Gracias. Vale. Yo tengo una pregunta que era, como también un poco con lo que vimos o sea, relacionado con esto al leer el último capítulo que me había surgido la duda y también vimos en el manifiesto comunista, en el manifiesto del Partido Comunista, que decía más que el gobierno del Estado burgués es el legislador si más esa frase. Ahora mismo no la tengo delante, no sé cómo es exactamente, pero el legislador de la clase poderosa o de los intereses de
el capital, y aquí, como explica Marx que el Estado, o sea, Engels, que el Estado no es más que, bueno, el Estado es un aparato represivo legitimador de las fuerzas económicas, pero que en algunos momentos actúa de mediador o hay un ejemplo, y pone el ejemplo este que habéis comentado de la burguesía y la aristocracia en el Estado absolutista. Hay un ejemplo, mi pregunta es si ha habido un ejemplo en las experiencias de revolución o de socialismo real que ha habido en el que el Estado ha actuado de esa manera. Yo no tengo respuesta a eso. No sé si alguien tiene respuesta, alguien se atreve a responder a semejante pregunta. Nada, y lo que implica afirmar. Hombre, una cosa que podemos constatar es que, por ejemplo, la NEP de Lenin o el gobierno chino es capaz de, de permitir que una parte de la economía se desarrolle de forma capitalista, es que hay una serie de espacios de la economía que estén desarrollados bajo relaciones de producción capitalistas, pero que todo eso esté subordinado al poder político obrero. Y sin embargo, por ejemplo, lo que dice Gramsci en la situación de la NEP, hay un momento ahí en el que dice, si ahora te vas a Moscú, te vas a encontrar a los ricos de la NEP, a los nuevos ricos, con abrigos, y es el único momento de la historia en que la clase políticamente dominante es más económicamente menos acomodada que la clase política subordinada, ¿no? Entonces la burguesía es políticamente subordinada, pero en ese momento que se considera que permitiéndola desarrollarse entre ciertas ramas para que se desarrollen para afianzar el poder obrero, es la situación en la que surge, hay una serie de burgueses acomodados, ¿no? Y ya también hay unos millonarios mientras está el Partido Comunista gobernando el país. Entonces, claro, pero hay una subordinación porque hay una clase que es la dirigente y esto se permite en el marco de un poder político. No sé si esto se podría parecer en algo a esta cuestión de la monarquía absoluta en la cual el feudalismo mantiene vigencia, la nobleza tiene una serie de privilegios de sangre, pero como la burguesía es potente, pues a la burguesía también se la tiene en cuenta pues, pero bueno, es otra situación, ¿no? Pero pues, no sé si eso podría responder a lo que dices. No lo sé. Entonces, yo voy a comentar alguna cuestión. El tema del Estado es precisamente una de las asignaturas pendientes en el desarrollo de la teoría marxista. Si no fuera así, no se entiende cómo es posible que un panfleto tan infumable como El Estado y la Revolución pues sea la Biblia en relación a lo que hay que interpretar, que es el Estado de todo marxista de pro. Que es una tarea pendiente, lo demuestra el propio texto este que hemos leído, porque me parece que Engels mismo ha explicado con cierto detalle las condiciones históricas del surgimiento del Estado, pero al hablar del Estado, que lo hace muy poco en las últimas páginas, es contradictorio. Por ejemplo, si nos fijamos en el último párrafo de la página 94, primero de la página 95, dice, el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de esas clases, es por regla general, es decir, no siempre, el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante. El Estado esclavista, el Estado feudal y la nobleza. Sin embargo, por excepción,
por excepción, hay periodos en los que la lucha de clases, las clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado como mediador aparente adquiere cierta independencia momentánea respecto a uno y otro. Es decir, estos dos párrafos permiten, por ejemplo, a teóricos como Pulanchas y defender el papel del Estado como equilibrador entre las clases. Pulanchas considera que la sociedad capitalista desarrollada es uno de esos periodos en que las clases están en un cierto equilibrio y, por el contrario, ¿cómo se llama el famoso debate con Pulanchas? Que sus hijos se hicieron laboristas. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, otro autor, decía todo lo contrario, que el Estado era fundamentalmente el de la clase dominante. Aquí Engels deja abierta la cuestión. Dice, por regla general, por excepción, pero si vamos a la página 97, en la página 97 dice, la fuerza cohesiva de la sociedad civilizada la constituye el Estado, que en todos los periodos típicos es exclusivamente el Estado de la clase dominante. Y en todos los casos, aquí no hay, por regla general o por excepción, una máquina esencialmente destinada a reprimir a la clase oprimida y explotada. Es decir, que este último párrafo de la página 97, lo que antes estaba matizado deja de estar matizado. Pero es curioso porque a la hora de explicar cómo surge el Estado en los distintos, en Grecia, en Roma y entre los germanos, al hablar de Roma, dice que, vamos a ver un poco más arriba, en la página 93, dice, en Roma, la victoria de la plebe instituyó el Estado. Es decir, dice, bueno, Atenas es la forma más pura, más típica, pero en Roma, quien construye el Estado, quien instituye el Estado, no es la aristocracia cerrada en medio de la plebe numerosa, sino la plebe. Luego, en el origen del Estado no está eso que ha dicho Unai, con una interpretación bastante anarquista del Estado, que es un instrumento, que ya Engels ha dejado claro que no es ningún instrumento de nada, es un producto natural de la evolución, pero es un instrumento en manos de la clase dominante. Eso no está tan claro, ni siquiera en estas últimas páginas donde Engels habla del Estado. Ralph Miliband, el famoso debate que se dio en la revista, en la New Left Review, en los años 69, 70, 71 hasta el 73, hasta que se murió Pulanchas, se suicidó, vamos, ese debate entre Pulanchas y Ralph Miliband. Pulanchas, el que hablaba del Estado como mediador, y Ralph Miliband, el Estado como aparato de clase. Pienso, Joaquín, dos cosas respecto a lo que has dicho. Uno es que Engels habla en todos los periodos, ¿cómo dice? Periodos típicos. Y ya con periodos típicos sabemos que se refiere a formas clásicas, o sea, a contextos no de transición, sino más o menos puros y todo eso. O sea, que ya está quitando, digamos, las excepciones con esa formulación en todos los periodos típicos. Es el equivalente a la otra forma que hace de matizarlo después. Yo creo que esas son dos formas de expresar que en general tiende a ser así, pero no siempre. No, cuando emplea la expresión
todos los periodos típicos es cuando no matiza. La matización la ha hecho en la página anterior, en la página 94-95. Pues dice, por regla general, excepcionalmente, incluso, vuelvo a insistir, ¿dónde se sitúa el origen del Estado romano? Que no es la aristocracia controlando la plebe. Pero es que lo de los periodos típicos ya, el concepto de periodo típico ya implica en todo momento, sino que es en los periodos típicos corresponden a cierto contexto esclavista, cierto contexto feudal, cierto contexto capitalista clásico, normalizado, no periodos transicionales que son en los que hay ese papel más complejo del Estado. La idea de periodo típico ya está excluido partes del proceso histórico y se queda solo con eso, con los típicos. Entonces, en los típicos, típicamente, el Estado funciona así, la totalidad de historia, pues ya están las otras salvedades. Y la otra cosa que también quería compartir es que, claro, luego una cosa está digamos, el análisis histórico de largo recorrido, porque aquí hablando del Estado, es un Estado que está haciendo consideraciones sobre el Estado que incluyen desde la antigua Grecia hasta el Estado capitalista. Sí, simplemente claro, el libro es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es el origen, nada más, para que se entienda de dónde surge este elemento. Pero claro, luego cuando la discusión concreta del hecho histórico específico, pues las batallas las vemos incluso entre, por ejemplo, la disciplina marxista más desarrollada teóricamente, como es la economía política, pues incluso ahí los economistas también se tiran piedras a la cabeza en torno a cuestiones tanto teóricas como de análisis concreto. O sea que y eso que en la economía política tenemos el trabajo más específico y más integral, más coherente, más desarrollado. O sea que creo que tampoco nunca escaparíamos a esta discusión, porque a fin de cuentas, eso, siempre está la discusión sobre la explicación concreta, y está en cualquier ciencia, está en cualquier cosa, cuando hay que explicar un hecho específico, por muy de acuerdo que esté en el conjunto de la teoría que lo rodea, ese hecho siempre va a estar sometido a discusión. Yo insisto, con este libro tenemos una teoría del origen del Estado. Pero no tenemos una teoría del Estado, que es algo que falta en el desarrollo, en los materiales, en las publicaciones y en los manuscritos a los que nos han llegado de Marx y de Engels. Hay una teoría del origen del Estado, pero no hay una teoría marxista del Estado construida por los padres del marxismo. Y luego está el otro elemento de la Roma, claro, pero ahí creo que lo que falta tener en cuenta es la esclavitud. O sea, esto me recuerda a esa cita de Marx, no recuerdo ahora de dónde es, cuando dice que la lucha de clases en Roma se daba solamente entre las clases dominantes, entre patricios y plebeyos, y que toda la esclavitud prácticamente durante toda la historia era una especie de base inerte, ¿no? Excepto el caso de Espartaco, en general no había actividad política, no había ejercicio de lucha por parte de la esclavitud. Entonces, ahí en ese caso concreto que citas,
menciona la sociedad gentilicia con un conflicto entre aristocracia y plebe, vence la plebe, se forma el Estado, un Estado de plebe y aristocracia, pero sobre la base de la esclavitud. Entonces son dos clases dominantes, una más que la otra, y luego dice Engels que no tardan en fundirse, como dice, no tardan en confundirse la aristocracia gentilicia y la plebe. O sea, ahí el elemento que falta y que es la explicación del paso es la esclavitud. Y por otra parte, yo estoy completamente de acuerdo con la idea de que aquí solo está el origen, como el título promete. Por otra parte, fundamental, yo creo que muy rico. Y bueno, en esta revolución hay otras cosas. Yo no lo veo tan mal, no digo que con esta revolución se acabe, pero hay otros elementos que también tenemos que trabajar. Por cierto, que también otra cosa de este capítulo que también me parece de interés y que pasaba también en el capítulo, creo que era el 2, a todo apunto, pero ahora no me acuerdo, es que que va muy bien para acompañar el capital, cuando más está explicando el desarrollo del dinero, y puede ser un poco más abstracto ahí en el capítulo el 3, ¿no? Y cómo puede ser ganado una forma dineraria, como el ganado puede ser la expresión de valor de otras mercancías, pues aquí está un poco explicado más históricamente, que sirve para que el otro libro, igual con un lenguaje más abstracto, pues, lo más, y bueno, como un texto de apoyo para la primera sección del Capital. Y por cierto, que antes, como no nos vemos las caras, yo no sé si me he explicado bien con lo de la carta al director de Análisis de la Patria, la cosa es que Aymar estaba diciendo que una gente libre que se ha quedado sin medios de producción frente a otra gente con medios de producción, en la antigua Roma no generó a la figura del asalariado, del trabajador asalariado, por toda una serie de condiciones históricas, y pone él como ejemplo de que el proceso de proletarización que conocemos, que se dio en Europa, en Inglaterra, Francia, etcétera, y que sí supuso que una serie de gente sin medios de producción, sin trabajadora asalariada, y otra gente que continuaba los medios de producción, mediante un proceso histórico específico y una serie también de leyes contra los pobres y de procesos de expropiación, bueno, lo que dice Marx es que no se puede decir que meramente una persona libre sin medios de producción y enfrente de una persona con medios de producción va a producir automáticamente la figura del trabajador asalariado. Porque de hecho traía este ejemplo de Roma para decir, aquí no pasó por otras condiciones. Entonces, bueno, tener en cuenta, o sea, que Marx está siempre ahí analizando las condiciones específicas de cada sitio. Y esto estaba respondiendo Marx a una duda de cómo podía ser el desarrollo de Rusia, que tenía un desarrollo capitalista muy mínimo, y le estaban preguntando a los populistas rusos si podía saltar a través de la propiedad comunal de los campesinos, podía saltar al socialismo empleando eso como base,
si tenía que disolverse la propiedad comunal de la tierra, como había pasado en Inglaterra, ¿no? O sea, ese es el debate que le plantean, y más lejos de esquematismos, dice, pues habrá que ver. Y por eso más estuvo los últimos años estudiando la propiedad rusa, estudió ruso, y le intrigaba mucho cómo podía ser el desenvolvimiento de Rusia con su especificidad. Pues, si nadie se anima a comentar más cosas, igual damos la grabación. Sí, compartir cualquier reflexión, inquietud, lo que sea, dificultad, aprovechamiento. Grecia, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, mira, justo yo sobre lo que estamos hablando del Estado y la contradicción de lo que denomina Engels Estado, pues es que al mismo tiempo que habla sobre eso y sobre que el Estado es, por lo menos actualmente, solo puede funcionar a favor de la clase poseedora, hay una cita que dice, pero a medida que vaya madurando para emanciparse por sí misma, es decir, la clase trabajadora irá constituyéndose como un partido independiente, eligiendo a sus propios representantes y no a los de los capitalistas. El sufragio universal es, de esta suerte, el índice de madurez de la clase obrera. No puede llegar ni llegará nunca a más en el estado actual, pero esto es bastante. Es decir, creo que él sí está haciendo una diferencia entre el estado actual, que es el estado que opera en función de la clase poseedora, y un estado en general que más bien mediaría las relaciones, ¿no? Bueno, si nadie se anima, a mí me gustaría que fuésemos hablando todos, pero eh, yo creo, o sea, la cuestión de un Estado que medie es en todo momento un Estado mediador y de dominación. Yo creo que se refiere, eso es en todo momento, y los ejemplos que he ido poniendo a cada momento lo, lo hacen evidente. Lo que yo creo que está subrayando ahí Engels en ese fragmento de la democracia eh, moderna, eh, es que en ese marco, dentro del Estado burgués y con el poder del capital, hay una imposibilidad, claro, hay una imposibilidad de que eso se convierta en otra cosa si no es derrumbando el mismo Estado burgués. O sea, tiene que decantarse el poder en manos de otra clase. Por eso la idea del termómetro y la insuficiencia, aunque tampoco es que sea poco, y, pero bueno, y mientras tanto, o sea, pues, por supuesto, habrá mediaciones y habrá gobiernos que dan ERTES y que contemplan en un grado relativo la condición de los trabajadores, el papel que en última instancia cumple el Estado es asegurar la valorización de capital, porque incluso cualquier medida keynesiana pasa por asegurar la valorización de capital. Entonces, los representantes que en estas instancias estén, pues podrán arrancar ciertas cosas que no son menos, ya más reivindicadas la reducción de la jornada laboral, y esa reducción de jornada laboral se da en el marco capitalista, y encima es uno de los elementos que dinamizan el desarrollo de la propia técnica y del capitalismo, pero es una conquista obrera independientemente de eso. Por eso es positivo. Pero
el marco de antagonismos y de dominio de clases se sigue manteniendo, el Estado sigue cumpliendo fundamentalmente ese papel. Me parece que, bueno, yo creo que esto hay que entenderlo, o sea, no va a haber nunca, en mi opinión, nunca una teoría abstracta que pueda cerrar esto, porque tenemos que entender el Estado como fruto de la dialéctica de clases, con el dominio de una, y ahí operan infinitos conflictos de fuerzas, infinita. Entonces, yo creo que no hay teoría que congele ese proceso. Con la teoría lo más que puede es cuáles son las principales cuestiones en pugna y ahí donde o sea, el bisagra de qué hace el Estado. Pero no, yo creo que no hay teoría que congele el resultado concreto de eso. Y luego encima, pues en cada país también la forma de Estado pues tiene unas ligeras particularidades. No sé. ¿Vale? Gracias, David. Entonces, mi pregunta sería, esta cuestión de la dominación dentro de la dialéctica de clases, ¿es una condición histórica del Estado? ¿Es una condición que se puede superar o es inherente? O simplemente por el hecho de que no podemos hablar de una abstracción en torno al Estado, no podemos definir eso. Claro, o sea, justo la clave la clave es que sacar de aquí es que el Estado es una consecuencia del conflicto de clases. O sea, eh, no puede nunca trascenderse el Estado hasta que no se trascienda el conflicto de clases. Esa es el Estado existe porque existe la clase. Entonces el Estado se extinguirá. Ya. Sí, ya entendí. Gracias, David. Digamos que es la que más marca la diferencia, yo creo, entre, bueno, una de tantas, porque el anarquismo tiene toda otra concepción antropológica, filosófica, concepción de la historia muy distinta, pero bueno, esto es una de las teorías, uno de los puntos en los que más ve la diferencia. Sí. O sea, digamos que el Estado solo podría existir entonces, una vez que se supere la dialéctica de clases, solo podría existir como en una etapa transicional. Porque debido a su origen no hay como motivo, ¿no? Para su existencia. Exactamente. Ya. Esto que estás preguntando es porque prueba que no has leído el último parrafito del libro, este que nos había dejado aquí Tal vez no le dicen mucho caso. Sí, pero hay por ahí un sitio donde dice que pasa la historia como el hacha de bronce, o sea, que queda desfasado, no recuerdo la palabra. No, perdón, Grecia, no es en el cierre del libro, sino en un cierre previo del capítulo que hay antes, un cierre como con 3 puntitos, o sea, es como 4 páginas antes del final del libro, unos puntitos de como de semicierre, o no sé cómo llamarlo, y justo antes de esos puntitos está esto de que el Estado irá al Museo de las Antigüedades junto con la Rueca y sí, lo leí. Muy bonito eso, por cierto. Por acá. O sea, y claro, es que la clave de este libro es que toda institución social, toda, tiene una organización de acuerdo a la forma de organización de la sociedad. Toda. Entonces, quien plantee transformar una institución y no esté entendiendo la base material de la institución, pues no puede ejercer práctica revolucionaria. Está corriendo contra un muro. Entonces, cualquier cosa que nos preocupe a transformar de la sociedad tiene que pasar por este análisis. Yo creo que esta es la cosa que hay que sacar de este libro, ¿sabes? Cómo se ha ido analizando cada ley, todo esto, el desarrollo material, la forma de organizar la economía. Claro que, bueno, caso distinto es lo que dice, por ejemplo, sobre la monogamia, ¿no? Que
que a pesar de que las condiciones que se necesitaron para su creación o para su, pues sí, para su existencia en un primer momento, aunque se superen, puede que se mantengan, ¿no? Pero no sería el caso del Estado. Claro, lo del caso de la monogamia es súper interesante, porque nos dice, no existe la opción de la monogamia, que no surge el orden patriarcal, ¿no? Pero en el orden patriarcal, el amor romántico no puede darse plenamente porque son tan brutales las condiciones de dominación del hombre sobre la mujer, como el hombre tiene incluso capacidad de decisión sobre la vida de la mujer. El amor romántico no puede darse en el seno del matrimonio, sino que y nos dice Engels que se empieza a dar fuera, ¿sabes? Se empieza a dar el amor romántico en la Edad Media en las relaciones extraconyugales. Pero es el desarrollo del patriarcado lo que ha fundado la monogamia y lo que sienta la base de que pueda ser concebida al excluir las otras relaciones sexuales arbitrarias, sienta la base de que pueda existir el amor romántico y hasta el punto de que lo que puede convertirse en la base de la monogamia sea el propio amor romántico, que era inconcebible de matrimonios por grupos. Sí, claro. Resulta que una misma institución, digamos la monogamia, habría cambiado de causa histórica. Ya no es la propiedad del hombre. Dale, Ander. Buenas, no sé si se me oye bien, estoy teniendo problemas de electricidad en general, o sea que... Perfectamente. Nada, como ya que estáis... Vale. Ya que estáis animando tanto bueno, pues a la participación, pues vamos a intentar contribuir a eso. Nada, la cuestión de que comentaba Joaquín con respecto a esto que dice Lenin acerca del Estado, cuando menciona pues que, sin embargo, por excepción, hay periodos en que las clases en lucha están tan equilibradas que el poder del Estado mediador aparente adquiere cierta independencia momentánea. Esto, pues bueno, comentar que Lenin también lo menciona y hace referencia a que tal ha acontecido también con el gobierno de Kerensky en la Rusia republicana después del paso a las persecuciones del proletariado revolucionario, en un momento en que los soviets, como consecuencia de hallarse dirigidos por demócratas pequeños burgueses, son ya impotentes y la burguesía no es todavía bastante fuerte para disolverlos pura y simplemente. Entonces, no sé, a mí me parece que simplemente hay que considerarlo como, pues eso, como una excepción dentro de la concepción de Estado, es la sensación que me da. Y luego, con respecto a... Había un momento dentro del primero de los capítulos que se ha presentado que se comenta que en Roma, bueno, hay un momento antes de... Espera, que... ¿Se me está oyendo? Vale. En Roma hay un momento antes de la invasión germana en el que las villas y su horticultura habíanse arruinado por efecto del empobrecimiento de sus propietarios y de la decadencia de las ciudades. La explotación de los latifundios basada en el trabajo de los esclavos ya no producía beneficios, pero en aquella época era la única forma posible de la agricultura en gran escala. El cultivo en pequeñas haciendas había llegado a ser de nuevo la única forma remuneradora. Bueno, esto sin más me generaba dudas a ver pues bueno, cuál fue la causa no sé si tenéis alguna noción al respecto de cuál fue la causa de este empobrecimiento,
debilitamiento de las relaciones productivas en ese momento. Y bueno, y cómo también, pues yo que sé, cómo se podría insertar o cómo se inserta esta cuestión dentro del desarrollo, o sea, el debilitamiento de las relaciones productivas en una época concreta que puede devenir o que, no sé, eso era un poquito. La respuesta la tiene Sander justo unos párrafos más arriba cuando dice que, por cierto, menciona Tebris, que yo no sabía que Tebris, que donde nació Marx, había sido una ciudad romana importante, y ahora me metí a curiosidad y tiene ahí, bueno, restos romanos, así, una puerta muy, muy impresionante. Yo no tenía ni idea. Y ahí menciona Engels que el Estado romano se había vuelto una máquina gigantesca y complicada cuyo único fin era explotar a los súbditos. Impuestos, prestaciones personales al Estado y censos de todas clases sumían a la masa de la población en una pobreza cada vez más angustiosa. O sea, el gran capital y la usura, que aparece por ahí mencionados, lo que hacen es esto, es ir eliminando las capacidades productivas del Imperio Romano. Yo no tengo ni idea del Imperio Romano, yo te transcribo lo que más o menos dice Engels entre una cosa y otra. Pero ocurre que es su propia relaciones de producción en el Imperio Romano y la propia usura mina sus capacidades propias de desarrollo y la propia y el empleo del eso vivir desde el Estado sin que la base que reproduce esa forma de sociedad se esté realizando. Entonces el imperio está en decadencia por sus propias relaciones de producción. Y entonces entra una espiral de debilidad y luego viene todo este proceso de los germanos. Por ejemplo, en el caso del capital, como ya está extendido por el mundo entero, no hay germanos que vayan a invadirnos cuando el capital, si entrase en una fase de estancamiento muy prolongado, para lo cual yo creo que, en mi opinión, tendría que privatizarse primero toda la población del mundo y todavía pues para eso faltan sectores de África y de Asia, pues, o sea que todavía tiene mucho campo de extensión el modo de producción capitalista y en cualquier caso aquí no tenemos eso, no tenemos esa variable de que un poco contribuye a fraguar una nueva sociedad. Aquí tendrá que ser cosa del proletariado organizado.